Chihuahua. Nosotros, apoyados por el DIF Estatal Chihuahua, tenemos el programa Creativamente, que tiene como objetivo fomentar el arte y la cultura en niñas, niños y adolescentes, potenciando principalmente el desarrollo integral de sus habilidades cognitivas, creativas y de imaginación. Lo hacemos a través de diversos talleres artísticos, como son el teatro, la danza, las artes plásticas, la literatura, el cine y además contamos con asesoría psicológica. Vamos a realizar transmisiones a través de YouTube y Facebook. Además, puedes consultar nuestros videos en diversas redes sociales. Búsquenos como Instituto Valid AC. ¿Verdad? Muchas personas creen que es lo mismo, pero aquí vamos a conocer la diferencia, vamos a saber qué es una emoción, qué es un sentimiento, cuáles son las emociones básicas, que son 4, y cuáles son las diferencias entre emoción y sentimiento, y algunos ejemplos para que ustedes se puedan identificar y lo puedan trabajar en nosotros mismos, y cómo vamos a gestionar los sentimientos. ¿Sí? Excelente, pues muy importante eso, saber qué es una emoción y qué es un sentimiento. Pues vamos entrando en materia, Viri. Claro que a ver, sí. Platícanos, ¿qué es una emoción? Gaby, la emoción es la respuesta a una situación, puede ser externa o interna a nosotros. Esa respuesta, Gaby, es inconsciente y de manera automática. Ok, fíjense qué importante. Es inconsciente y automático, entonces no tenemos conciencia de lo que estamos viviendo o la emoción, ¿sí? El externo puede ser algo que oíste, que viste, que sentiste o que te hicieron, ¿sí? El interno es los pensamientos, los recuerdos o imágenes internas que ya tienes dentro de ti mismo. Ok, fíjense qué importante, por ahí se acuerdan que en teatro hablábamos un poquito sobre las emociones, entonces, bueno, pues aquí vamos a profundizar un poquito más, también para que, pues ahí les va a servir, chicos de teatro, toda esta información para que sepamos cómo trabajar también con ellas, Viri, sí, a la hora de la creación de los personajes. Pero aquí lo primero que vamos a hacer es trabajar nuestras propias emociones en las situaciones cotidianas. Así es. Bueno, pero el resumen es emoción, inconsciente y automático. ¿Ok? Eso es lo más clave de la emoción, que es inconsciente y automático. Exacto. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo surgiría aquí, Viri, eso? Un ejemplo, Gaby, que pues que todo mundo hemos pasado, bueno, las personas grandes, ¿verdad? Es a lo mejor un rompimiento con alguna persona, una relación, ¿verdad? De amistad, de noviazgo o lo que sea, de matrimonio. Ahí pues la emoción, cuando te dicen, pues primero es el llanto, ¿no? Es algo inconsciente. Exacto. Entonces ya tú dices, es tristeza, o sea, la tristeza. Y ahí es inconsciente y automática, o sea, automáticamente lloro o empiezo a preguntar por qué, ¿verdad? O situaciones así. Entonces, eso es una manera inconsciente. Ok, sí. Y no tiene que ser también una situación tan grave, ¿no? Día a día recordemos que nos pasan cosas, incluso como, no sé, que te pegas con algo o sí, se te cae algo, que a veces hay gente que reacciona o reaccionamos, ay, se me cayó, chin, te enojas, la computadora, que se te caiga la laptop o el celular y se estrella la pantalla y el celular, ya sé, que son cosas que es cotidiano, ¿verdad? O que tu hijo no te hace caso y ahí estás con el enojo. Exacto. A todo lo que da.
Sí. O estás asustado, por ejemplo, a nosotros nos pasó con nuestra niña que traía un piecito de repente morado y todo el mundo en pánico, ¿no? Y pues nada más le cortaba algo ahí la circulación y ya. Entonces, pues sí, esas situaciones, cualquier cosita puede detonarnos una emoción, ¿no? Sí, que es una reacción, la emoción, haz de cuenta que tiene una reacción fisiológica, psicofisiológica, ¿sí? Puede ser que se te dilaten las pupilas, que la frecuencia de sanguínea sea más rápida, la respiración, que te sobre respires o que te falte la respiración. Esas son algunas reacciones físicas que nos suceden con una emoción y no lo hacemos de manera consciente, es de manera inconsciente, ¿verdad? Entonces no tenemos la conciencia de ello. Entonces, por lo tanto, como no somos conscientes, Viri, no la podemos controlar de repente, ¿no? Sale, pum, ay caray, ya me enojé, ya lloré, ya me alegré, porque también, claro, también alegría, es algo bien importante. Me pongo bien contenta. Brinqué. Porque me van a regalar, me regalaron algo o me dieron una buena noticia, entonces anda uno ahí todo emocionado, ¿no? Sí, festejas, así es, y lo expresas a través del cuerpo, que es lo físico, lo fisiológico, ¿sí? Entonces también tienen que saber que son adaptativas, que todas las emociones nos enseñan algo, ¿verdad? Es para qué, o sea, ¿qué me está enseñando esta emoción? ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a hablar de 4 emociones básicas, Gaby. Ok, muy bien. Que son la vayan alegría. Vayan anotando. Que es la alegría, el miedo, la tristeza y el enojo. Esas son nuestras 4 emociones básicas. Sí, de eso ya se van. Entonces, el miedo, la tristeza, el enojo y la alegría. Y dije, ¿cuál? Me quedé dormida. Ok, vamos a ver para qué nos están sirviendo y cuál es la función de cada una, ¿verdad? Mira, la alegría, Gaby, nos enseña a hacer contacto con las demás personas, ¿sí? Okay. A expresar de la mejor manera, a compartir y a expresar con las demás personas de una manera mejor, fácilmente, nos es fácilmente expresar lo que sentimos. Okay. ¿Sí? También nos ayuda a ser más tiernos y a ser más curiosos, saber qué queremos saber y aprender, ¿verdad? Cuando estamos alegres queremos más y más y más y aprender. Queremos hacer esto y esto y esto y andamos por ahí compartiendo con otras personas, disfrutando otras personas, situaciones. Está muy padre. Bueno, la mayoría queremos estar felices. Bueno, eso es el lado positivo, ¿verdad? El lado que a veces puede ser tornarnos un poquito más negativo es cuando en las redes sociales, Gaby, en la tele, en los anuncios, nos enseñan que siempre tenemos que tener pensamientos positivos, que tenemos que ser muy positivos y todo eso. A veces nos compramos tanto esa idea que cuando nos tenemos que sentir tristes no nos permitimos, ¿no? O sea, yo tengo que ser positivo, yo tengo que ser positivo. Exacto. Entonces, a veces eso nos va degenerando la emoción y nos vamos sintiendo más, o sea, no nos damos la oportunidad de sentir la otra gama de emociones y nos enfocamos tanto en el positivismo que después se va a hacer contraproducente. Fíjense qué importante, porque sí es cierto, a veces uno ves los mensajes ahí de no importa lo que pase, tú mantente positivo. Y sí, yo supongo, Viri, que hasta cierto punto es bueno, claro, manejar toda esta parte positiva, pero no hacerlo con obsesión, ¿no? O no, como dices tú, no darte permiso de experimentar esas emociones que también te nutren y te liberan, ¿no? Porque, sí, claro. Por ejemplo, a veces te sientes triste y dices, pues llora, o sea, si lo que necesitas es llorar, llora y ahí avientas tu berrinche o lo que tengas que hacer y ya te sientes o sea, mejor, te sientes tranquilo, te sientes bien, como que salió y ya, ¿no? Sí, es una manera de gestionar los sentimientos, Gaby. Esa es una manera del llanto, de expresarlo, ¿verdad? Esa es la manera en que vamos a gestionar los sentimientos. Ok, muy interesante. Sí. Entonces, todo en exceso, acuérdense que es malo, ¿sí? Entonces, la alegría y el positivismo siempre en exceso también nos puede contraproducir sentimientos como depresión o ya algo más grande. Sí, entonces sí hay que vivir nuestra alegría y todo, pero también hay que saber también vivir el miedo, la tristeza y el enojo, que son las otras básicas. Y vamos a estarlo viendo, ¿sí? Y saberlas identificar, ¿no? Porque hay ocasiones en que a lo mejor
tanto estás queriéndote sentir feliz que no te das cuenta de emociones que se van guardando y que a la hora de repente surgen y no sabes ni de dónde sacaste ese enojo o te sientes extraño. Digo, porque a mí me pasó una vez muy extraño, Viri. Tomé un taller de teatro. Ajá. Con un maestro, no, era un taller de buto, perdón. Y el maestro nos decía, es que hay que trabajar con las emociones y qué queremos decir y siempre nosotros como artistas algo traemos. Y ese día yo no me sentía con ganas de decir nada. O sea, yo decía, pero ¿qué pasó? O sea, ya perdí esa esencia, esas ganas de hacer teatro, ¿o qué sucede? Y puso un ejercicio en el cual teníamos que cargar un tronco. Fue una cosa muy rara, el buto es una cosa muy extraña, pero es muy padre porque trabaja mucho con las emociones. Entonces, en el buto, en este ejercicio, había que traer el tronco pesadísimo y hacer movimientos corporales, ¿no? Y fue algo bien extraño porque de repente, cuando me tocó a mí cargarlo, porque iba así cambiando el tronco a diferentes personas, y cuando me toca a mí cargarlo, de repente lo empecé a aventar y lo disfruté, o sea, ¡ay! Y empezó a salir y me di cuenta que lo que traía era mucha ira guardada. Entonces cuando hice el ejercicio lo aventé y ya terminé así toda cansada porque estaba súper pesado el tronco aparte, pero no me había dado cuenta que traía una emoción guardada que no había sacado y que estaba por ahí como molestando, ¿no? No me sentía físicamente mal, pero como que no quería nada, como que estaba fastidiada, así como de esas veces que no sientes ganas de nada, ¿no? Entonces, eso que dices tú de que a veces estamos como en esto positivo y tengo que estar bien y no le damos chance a alguna emoción para que salga. A lo demás, así es, a lo demás, a las otras emociones para poder sanar, ¿verdad? Desde el interior. Porque si no lo hacemos consciente, pues no hay manera de que lo puedas sanar. Entonces, en esa dinámica, tú hiciste consciente tu enojo, ¿verdad? Exacto. Y ahí fue donde pudiste trabajar ese sentimiento que estaba dentro de ti. Exacto. Así es. Bueno, y luego viene el miedo, Gaby, que el miedo nos ayuda muchas, ¿verdad? Son dos funciones también. El miedo nos puede prevenir, ¿sí? Y nos hace actuar con prudencia cuando algo que sí realmente nos puede perjudicar, ¿verdad? O sea, que nos está diciendo, oye, un foquito rojo, esto puede pasar, esto puede pasar. Entonces ahí nos hace actuar con prudencia y nos previene, es de protección también. Y también pues juega el papel de que a veces nos detiene, ¿verdad? Cuando no hay un miedo o algo que realmente nos pueda hacer daño y que estamos en el miedo, nos paralizamos y no hacemos la acción. Entonces ahí pues tenemos que identificar, ¿verdad? Ya cuando estás en el sentimiento, porque la emoción pues no es inconsciente, ya cuando estás en el sentimiento pues ya identificar qué está sucediendo, si realmente es algo que me puede dañar o no, si ya mentalmente, ¿verdad? Y ya poder actuar conforme a lo que a lo que realmente es, porque si es un miedo que nos está paralizando, que realmente no puede pasar algo malo, entonces ahí lo tenemos que enfrentar. ¿Sí? Para reducir y para quitar el miedo tenemos que enfrentarlo cuando no es algo que no nos puede perjudicar. Ya cuando nos va a perjudicar o que ya es como que estoy en la orillita y sí, ya detente. Ajá. Porque puedes caerte o puede pasar esto. Y ahí pues ya es cuando nos está previniendo. O sea, te puede pasar esto, y cuando es miedo paralizante, entonces sí tenemos que hacerlo para ya enfrentar ese miedo. Exacto. Ahorita que comentas, Viri, de estas dos funciones de las emociones, esto supongo viene como desde nuestra reacción física de protección, ¿no? ¿Cómo se le llama? Nuestro instinto de protección. Que, bueno, como dices, si de repente voy caminando y ay, me voy a caer, o vas en la noche y alguien te persigue y necesitas correr, o alguna situación, pues ahí sí el miedo es buenísimo, porque no te suben las endorfinas y vámonos a correr, la adrenalina y todo eso. Exacto. Es como reaccionas, ¿verdad? Es como que reacciona tu cuerpo a la sobrevivencia, que ya traemos también ese aprendizaje desde nato.
es Ajá. nato ese aprendizaje, ¿sí? Entonces sobrevivir y correr y ándale. buscar las opciones. Sí, y de igual manera las otras emociones, ¿no, Viri? El llorar, porque a veces la emoción o el problema es tan grande o ese dolor es tan grande que necesitas sacarlo porque pues es la manera en la que tu cuerpo tiene que sacar esa energía y liberarlo, ¿no? Y también es parte de nuestro instinto de protección. Por ejemplo, los bebés lloran cuando tienen una necesidad. Ah, sí, claro. Y también nosotros como adultos podemos llorar porque tenemos una necesidad, una carencia y necesitamos liberarlo, ¿no? Liberar. Porque en la tristeza, Gaby, cuando se convierte en un sentimiento, es cuando la emoción, todas las emociones, de estas emociones que estamos hablando, a la larga, cuando lo hacemos conscientes, se convierten en un sentimiento, ¿sí? Entonces la tristeza, lo que hablamos ahorita, es que lloramos o así, si no lo expresas, si no lo haces consciente, cuando lo haces consciente se convierte en miedo casi siempre, ¿verdad? O sea, miedo de que esto, miedo de otro. Entonces también pues esa no es una necesidad. Entonces el llorar te ayuda a liberar físicamente, por eso tenemos esa función, no es cualquier cosa. No crean que están ahí las lagrimitas nada más, porque sí, para el calor. Porque muchos ni siquiera se permiten a vivir esa emoción, pero eso también lo vamos a platicar, ¿verdad? Cuando estamos chiquitos nos dicen, no llores, ajá, no pasa nada, te caíste, no llores, no pasa nada, sacúdete y a continuar. Ajá. Entonces no nos permiten vivir esa tristeza o ese miedo o ese enojo. Entonces, y nos están diciendo, normalmente miedo, tristeza y enojo nos dicen que son negativas, que esas no las tenemos que expresar, pero en realidad sí tenemos que expresarlas, sí, porque si no empezamos a somatizar con el cuerpo. Exacto, y luego ahí vienen problemas físicos, oye, hasta corporales en cuanto a la postura corporal, en cuanto a nuestra propia visión de nosotros mismos, cómo nos autopercibimos corporalmente. Eso es bien importante, como dices tú, que lo vamos somatizando y después pues vamos, ahora sí que peleándonos con nosotros mismos por ciertas situaciones. Sí, ¿no? Sí, somos nuestro propio juez. Nos vamos juzgando, ¿verdad? Y eso va haciendo sentimientos más profundos. Entonces, dependiendo del tiempo que estemos enfocados en ese pensamiento, es cuánto va a durar el sentimiento. Okay. ¿Sí? Entonces, pues también está la tristeza, Gaby, que es uno de los básicos. La tristeza nos ayuda a aceptar, ¿verdad? Duelos, ¿sí? Okay. A vivir el duelo de una manera más correcta, más asertiva. Sí, cuando vivimos duelos por todo, Gaby, por pérdidas de mascotas, por pérdidas de trabajo, por pérdidas de personas que fallecen o que ya no están con nosotros, ¿verdad? Todos los días vivimos duelos, hasta tomar una decisión de cuál de las dos me conviene, vivimos el duelo de ese es un gran dolor de repente, sí, entonces tomar decisiones. El dejar la otra decisión nos causa un duelo. Entonces, la tristeza nos ayuda a eso, a vivir de una mejor manera el duelo y a reflexionar también. Reflexionar, ¿verdad?, sobre nuestra vida, sobre lo que está aconteciendo. Ajá. Entonces, a eso nos ayuda la tristeza. Ok, fíjense qué interesante. Entonces, son 4 emociones básicas, Viri. Alegría, enojo, tristeza y miedo. Sí. Miedo. Claro. A ver, ahí va otra vez. Alegría, tristeza, ira y miedo. Así ¿sí? es. Esas 4 son muy importantes que las vayamos identificando. Oye, Viri, por ejemplo, ¿qué otras emociones o hay derivados de estas emociones? Sí, que ahí es cuando se convierte en sentimiento, Gaby. Ok. Bueno, el enojo nos faltó. El enojo también, el enojo es bien importante, Gaby, poderlo expresar, ¿verdad? De una manera asertiva y con la intensidad porque que es así una emoción con pincitas, ¿no? La ira. Y es con una intensidad adecuada también. Sí, entonces si no expresamos los enojos se van acumulando y cuando ya lo expresamos, no hombre, ya traemos muchísimo. Entonces hay que hacerlo en tiempo y forma y de una manera asertiva, ¿sí? Entonces el enojo, Gaby, nos ayuda para poner límites,
Sí, nos ayuda también para expresar nuestras necesidades y también nos ayuda para expresar nuestras necesidades y para tener la capacidad de decir que no cuando no Eso queremos. es bien importante, sobre todo ahorita que hay tanto bullying, Viri, en las escuelas, entre familias. Yo he visto algunos niños que entre primos o entre hermanos se pelean mucho, y es también porque, o los papás, que no sabemos controlar la ira y no sabemos decir que no. Eso es bien importante, porque muchas veces nos enseñan en casa que no hay que estar enojados, hay que ser personas pacíficas, hay que ser muy tranquilos, que hasta cierto punto está bien, porque pues vivimos en una sociedad en la que hay que tener ciertas normas de comportamiento, pero también necesitamos, como dices tú, expresar, oye, esto no me gusta, me molesta, no quiero que hagas esto porque me duele o porque me hace sentir mal. Entonces, no, saber decir que no es fundamental, y es un tema, Viri, que nos podría llevar muchísimas sesiones, porque es una necesidad que muchas personas tenemos y que no sabemos decir que no al amigo, a la familia, a la pareja. Entonces a veces pues hacemos cosas que no queremos hacer, desde cosas muy cotidianas, muy, básicas, muy sencillitas, sí, muy básicas, agarro tu marcador, oye, pero no te lo quiero prestar, o sea, porque yo lo voy a ocupar, lo que sea. Y a veces no tenemos esa educación de decir que no. Ajá, o sea, dejamos nuestras necesidades y suplimos las necesidades de los demás, y yo me dejo en segundo plano, ¿verdad? Y aquí vienen las incomodidades conmigo misma, o sea, ¿por qué lo hice? Porque si lo permití. Quería, si yo no quería, si no. Entonces, cuando aprendemos a decir que no, Gaby, y a poner límites, ya desde ahí, pues, como tú dices, o sea, esto me molesta, no me gusta que lo haga. Si la otra persona lo sigue haciendo, pues tú ya tienes la capacidad también para tomar una decisión. Decir, yo ya le expresé, ¿verdad?, a esta persona lo que me molesta y no lo dejó de hacer, no lo modificó, entonces yo ya puedo tomar una decisión de si continúa esa relación o esa amistad o lo que sea con esa persona, ¿verdad? Si es algo que yo puedo tolerar o no lo puedo tolerar. Oye, Viri, ¿y este comportamiento crees tú que es cultural? Porque, por ejemplo, mira, te comento una situación. Una de mis hermanas le tocó vivir en Nueva Zelanda y convivir con gente de Europa, y ellos tienen una concepción muy diferente del espacio personal y de las relaciones. Por ejemplo, si tú estás enfermo, aquí en México somos, Viri está enferma, vamos todos al hospital a llevarle flores y a esto y tal, porque uno lo hace de mucho cariño y uno quiere agasajar a la persona que se siente mal. Pero allá en Europa lo que hacen es que hablan, preguntan, oye, ¿me puedes recibir? ¿Me puedes atender? Porque para ellos el respeto del espacio personal y de las necesidades del otro es muy importante. O por ejemplo, si tú, aquí en México somos muy dados de, pues voy a ir a visitar. Y llegas y no te importa si la familia se acaban de levantar, como dicen, ni siquiera han alzado su casa, porque ya ves que dicen que casa tirada espera visita. Ajá. Y es un gran ejemplo de esa costumbre que tenemos aquí en México de ir a visitar sin preguntar. Y allá en Europa la gente es, oye, quiero ir a visitarte, ¿me puedes atender? Pues sí, ¿de qué hora a qué hora me puedes atender? Y por ejemplo, si tú les dices a las 2 de la tarde están. Si haces una reunión, si tú haces una reunión y les dices, vamos a hacerla de 4 a 9 o a 10 de la noche. La gente llega a las 4 puntual, y a las 10 de la noche que tú dijiste que se iba a terminar, la gente, bueno, ya muchas gracias, y se retira. Entonces es una costumbre que nosotros aquí en México no tenemos. Te invitan a una casa, a veces estás bien a gusto y la gente ya se quiere dormir, y a lo mejor tú estás ahí echando la chelita o la plática, y la gente así como que, pues como le digo, que órale, ¿no? Ya vaya a su casa. Entonces ¿es algo cultural, Viri? Mira, ahí entran los límites, Gaby. Exacto. Sí, o sea, en la otra cultura sí es muy, muy cultural, pero en la otra cultura tienen eso, ¿no? O sea, que yo te pongo mi límite, o sea, él sabe
que tienes límites y que dice, bueno, voy a ver qué tan flexible es para este límite, ¿no? O sea, decirle, pues a qué horas me puedes recibir. Y ya, pues dependiendo también de la otra persona, no, pues ese horario sí me queda libre, ¿verdad? Pero sí es mucho de límites. Y Exacto. Aquí en México, en la cultura mexicana, casi no utilizamos los límites. Ahora decimos, no, sí, la hora que tú quieras, ajá, voy a estar ahí todo el día. Ajá, porque también no tenemos mucho la cultura de manejar horarios, o sea, como que vamos así a ver qué va surgiendo, ¿no? Exacto, O sea, y lo te agarran en el baño. Sí, la llamada o cosas así. Exacto. Entonces sí, es mucho de límites, ¿verdad? Y pues sí, de respetar el espacio de la otra persona. O sea, de eso se trata, de qué tanto yo puedo acercarme y qué tanto te acercas tú. O sea, es un dar, un recibir, un ganar, que dicen, ¿verdad? Exacto. O sea, la regla, ganas tú, gana yo. Entonces eso es importante, los límites. El enojo, eso nos hace saber, o sea, qué tanto yo estoy dispuesto a soportar o cuándo voy a poner los límites, ¿verdad? O sea, de una manera adecuada, pensar, claro, tú ponerte a reflexionar, o sea, esto lo puedo tolerar, qué tanto lo puedo tolerar, para que tú vayas midiendo y poniendo tus límites para hacia las otras personas. Exacto, y sobre todo ahorita, Viri, que hay tanta violencia intrafamiliar, es bien importante que sepamos poner límites. Se ha ido siempre mucho la balanza hacia la mujer, sí, en cuanto a esta parte del no saber decir que no y permitir cierta violencia en el hogar, pero pues es recíproco también, ¿no? También el hombre, también los niños, entre hermanos, es bien importante que aprendamos a poner esos límites. Así es, sí, claro que sí, los límites son importantes para todo, para una buena relación. Sí, y te digo, ya cuando la otra persona rebasa tus límites, ya tú puedes tomar la decisión de qué consecuencias vas a tener, o sea, o qué vas a decidir respecto a lo que está sucediendo. Ok, y recuerden que en esta contingencia es bien importante estar muy pendiente de eso, pero tampoco, como hablábamos la reunión pasada, Viri, tampoco irnos nada más tomar en cuenta lo que siento y las emociones, sino, como dices tú, llegar al sentimiento y analizar y observar para que no tomen decisiones fuertes en esta contingencia. Sí, en esta contingencia. Exacto, ¿no? Porque estamos influenciados por otros factores del estrés, el mismo encierro, la necesidad económica. Entonces es bien importante que cuidemos eso para que a la hora de que terminemos la contingencia no nos vayamos a arrepentir de las decisiones que tomamos durante este tiempo. Exacto. Entonces sí es importante, ¿verdad? Nomás identificar qué emoción estoy sintiendo o qué sentimiento, y luego ya poderlo trabajar desde tu persona, de lo que a mí me corresponde, ¿verdad? Oye, Viri, y bien importante que los papás aprendamos esto para poder guiar a los hijos, que ahorita también los niños, oye, sin ir a la escuela, encerrados en casa, ya con ganas de ir al parque, ya con ganas de ir al cine, a comerse un helado. Entonces, aprender a identificar las emociones de los chiquitos para ayudarlos. Sí. ¿Y qué pueden hacer, Viri, los niños chiquitos? Bueno, suponiendo de 10 años, no tan bebecitos, pues no tan chiquitos, pero sí ya los niños, ¿qué pueden hacer para identificar sus emociones y trabajar con ellas? Bueno, pues lo primero es enseñarles, ¿verdad?, sobre las emociones. Si ellos no tienen el conocimiento previo de lo que es una emoción, cómo se vive, entonces no hay manera de que lo puedan aprender. Entonces, con nosotros, pues en el instituto nosotros ya hemos trabajado esa parte con nuestros alumnos, ¿verdad? Pero en casa, pues el papá le puede platicar, le puede decir, mira, si es esto, la alegría, el enojo, el miedo, y cómo se puede expresar o sentir dentro del cuerpo, ¿verdad? Físicamente, cómo lo sientes, cómo lo puedes trabajar, cómo lo puedes expresar. Entonces, ese es el conocimiento. Primero tienes que darle conocimiento a la persona para que ya él diga, es esto, o sea, que lo pueda identificar. Sí, ya que la persona pueda identificar, el joven, el niño, ¿verdad?, lo pueda identificar. Y bueno, pues como comentabas ahorita, Viri, que allí en Instituto Valid trabajamos un poquito este tema con los niños. Si ustedes están interesados en alguna terapia o platicar un poquito con la psicóloga, mándenos un mensaje, escríbanos ahí. Tenemos nuestros teléfonos, que es 625-120-0833 y 625-111-6443. Con toda confianza platicamos, vemos cómo podemos, Viri, apoyarlos en una asesoría psicológica si están teniendo algún problema con alguna emoción o alguna situación que les esté incomodando. Bien importante, no están solos.
Recuerden eso, bien importante, no estamos solos, estamos aquí para apoyarlos. Y lo que se ofrezca en cuanto a la asesoría psicológica, por favor, mándenos mensajitos, no se queden con dudas, no se queden, ay, traigo esta emocioncita y bueno, me da pena o bueno, más tarde. No, de una vez trabajen con eso porque les va a ayudar mucho a sentirse mucho mejor. Sí, y sobre todo pues en este tiempo, Gaby, que estamos encerrados y a veces, porque muchas personas, ¿verdad?, usamos el salir a caminar al parque, que eso ayuda para gestionar los sentimientos, o que salimos con la amiga, que podemos platicar, entonces ahí vamos gestionando los sentimientos y nos sentimos bien. Pero ya cuando estamos aquí encerrados y que a lo mejor no tenemos la misma comunicación con el papá, con la mamá, con la hermana o así, que nos somos más reservados con familia, entonces sí es como que traes ahí, entonces eso puede desencadenar muchas otras emociones o sentimientos que pues a la larga nos van a afectar, ¿verdad? Entonces como en la dinámica familiar, entonces sí es importante expresarlos, sacarlo, como dices tú, la catarsis, sácalo de ti, de tu emoción, escribirlo de alguna manera. Porque a veces en las familias estamos acostumbrados a que nos peleamos a lo mejor con la mamá o con el papá y órale, nos vamos a la calle con el amigo, con la amiga y nos desahogamos, o nos vamos a, como dices tú, al parque, o nos vamos, no sé, a hacer hasta nada más caminar allá afuera y pensar las emociones, pensar lo que traemos. Y a veces en casa, porque puede a veces pasa que no te dejan, o ay, haz esto, haz lo otro, ve aquí, ve allá, o ayúdanos en esto, la convivencia del día a día, ¿no? Entonces no puedes como utilizar tu válvula de escape regular y bueno, pues hay que buscar otras formas. Y pues ya saben, aquí ustedes pueden escribirnos y platicar directamente con Viri para que ustedes puedan tener ese apoyo psicológico. Claro que sí. Ahora mira, Gaby, te voy a platicar qué es el sentimiento. Okay. Sí, quedamos que la emoción es inconsciente y automático, ¿sí? El sentimiento es la respuesta o es la suma de la emoción y el pensamiento, ¿sí? O sea, ¿cómo? Tienes la emoción y luego ya va bajando poquito y lo vas haciendo consciente. Okay. Entonces vas haciendo consciente, ¿no? Siento miedo porque no hice la tarea y luego ya lo estás haciendo consciente. ¿Sí? Entonces eso se convierte ya en un sentimiento. ¿Sí? O sea, ya es manera consciente. Le diste una interpretación a tu emoción. Ok. No, vayan tomando nota, ¿eh? Le das una interpretación a tu emoción. Eso es un sentimiento. Ajá, eso es el sentimiento. Y el sentimiento es más duradero en tiempo, ¿sí? Y la intensidad es menos, o sea, la emoción la vivimos con una intensidad porque estás ahí en el momento, ajá, ¿no? En el momento, ¿no? O sea, te avisaron a lo mejor que un familiar falleció y toda tu emoción, ¿verdad? O sea, es intensa y corta. Exacto. ¿Sí? Lloramos, gritamos o lo que tengamos que hacer y luego ya. Y luego ya le estamos dando una interpretación, ¿no? O sea, falleció y luego ya empezamos a interpretar, ¿no? Me da miedo el estar sin esa persona, me da esto y ya estamos interpretando lo que está sucediendo y ese es el sentimiento. El sentimiento va a durar cuanto nosotros tengamos nuestra atención enfocada en eso. Exacto. Sí. O sea, si por ejemplo, como dices tú, nos avisan que muere un familiar, pero ahí estamos, sí, se murió, y dándole vueltas a lo mismo, ¿no? De, ay, estoy sin él o sin ella, y qué voy a hacer, y me duele, y y podemos durar años, Viri. Sí. Porque hay personas que duran años con el duelo. Sí, y ahí ya es un duelo patológico, Gaby, entonces ahí es importante, ¿verdad? O sea, un duelo, pues, dependiendo de la persona, lleva un tiempo, ¿no? O sea, el tiempo... Sí, tampoco es ya lloré, ya, bye. No, sí, lleva un tiempo, pero de 6 a 1 año es lo más normal, ¿verdad? Pero ya cuando se extiende, ya es cuando puede ser patológico, que es ahí entra, cuando todavía seguimos enfocados, no es que no puedo sin esa persona, es que, y acuérdense que les platiqué la sesión pasada, que todo lo que tú ligas a tu cerebro, él va a creer inmediatamente que es la realidad. Exacto. Entonces sí es importante, ¿verdad? Entonces,
¿qué tanta atención le estoy poniendo a ese sentimiento, a esa emoción? Porque la alegría pues se convierte en sentimiento, se convierte en felicidad, se convierte en paz, se convierte en compasión, ¿verdad? El miedo se puede convertir en sentimiento, resentimiento, inseguridades y todas esas cosas. Y la tristeza se puede convertir en miedo, porque el miedo se puede ser emoción o es sentimiento. Sí, entonces la tristeza se puede convertir en miedo, se puede convertir también en inseguridades, en resentimientos, el enojo también en resentimiento y todo. Entonces, todas las emociones se convierten en sentimientos. Exacto. Sí, primero tiene que existir una emoción para que después nazca un sentimiento. Y así como, por ejemplo, la tristeza se puede convertir en miedo, ¿qué pasa con la alegría? La alegría es paz, puede ser compasión, puede ser felicidad. Exacto. Entonces, sí. Fíjese, por ejemplo, ahí, Viri, entendemos aquí en una situación de un duelo por pérdida de alguna de un familiar, de un ser querido, bueno, pues es más amplio el periodo, ¿no? Pero, por ejemplo, en situaciones muy, muy pequeñas, un pleito entre pareja o un pleito con los hijos o que se pelean los hermanos, ¿ahí cuánto es el tiempo más o menos, Viri, en promedio, de lo que debe de durar el sentimiento? Bueno, ahí depende mucho de la atención que estamos poniendo en el sentimiento y qué connotación le estamos dando a esa atención, ¿verdad? O sea, si estamos en un pleito y luego cada quien está en su postura, tú estás en tu postura, yo estoy en mi postura y ninguno de los dos somos flexibles, ¿verdad? Entonces se quiebra esa relación. Si somos flexibles y lo dialogamos, ¿verdad? Entonces ya podemos llegar a un punto medio, ¿verdad? Uh-huh. Pero ahí tenemos que ver yo qué tensión y qué interpretación le estoy dando a ese sentimiento, ¿no? O sea, a esa situación, ¿qué interpretación le estoy dando yo? Si le estoy dando la interpretación de que yo nomás debo ganar, entonces pues no estamos cediendo y no estamos siendo coherentes, ¿verdad? Entonces tenemos que decir, bueno, supongamos, nos peleamos porque hay muy típico, ¿no? O sea, la hermana le agarra la ropa a la otra hermana y luego sin permiso. Ese es uno de los pleitos favoritos de los hermanos. Entonces ya decimos nosotros, ay no, pero es que yo lo tomé, pero porque también a mí me pertenece, o sea, lo que a ti te pertenece, pero no estamos, ahí estamos privando el espacio de la otra persona, que es lo que hablábamos ahorita, de los límites, ¿verdad? Entonces ya estoy rebasando el límite de la otra persona. Entonces ahí yo me puedo poner mi postura, no, pues yo también tengo el derecho, o ya decir, no, pues sí es cierto, o sea, perdóname, discúlpame por haber tomado tus cosas sin tu permiso, para la próxima ya, ¿verdad? Entonces ya llegamos a un punto medio, pero es qué tanta atención le estoy poniendo a eso y qué connotación le estoy dando a esa situación. Ok, entonces, pues ahí hay que estar, Viri, con el ojo, sobre todo los papás, con el ojo bien afilado, para estar identificando las emociones, identificar los conflictos que se están dando entre sus hijos o entre ustedes como pareja o entre padres e hijos, para platicarlo. Es bien importante que ustedes dialoguen con su pareja, dialoguen con sus hijos, que ayuden a que estos niños puedan dialogar y llegar a acuerdos, llegar a establecer una relación de límites, pero sí también con todo lo positivo del amor, del apoyo mutuo, ahora sí que la hermandad, ¿no? Sí. Y que puedan mejorar estas situaciones ahora en la contingencia que estamos viviendo. Sí, Gaby, porque eso se va a convertir en una inteligencia emocional, ¿verdad? Vamos a saber cómo manejar nuestros sentimientos de una manera más asertiva y que podamos dialogar y llegar a acuerdos, como decíamos ahorita. Entonces eso se convierte en inteligencia emocional. Sabemos de qué manera trabajar esa emoción, ¿sí? Porque cuando no sabemos, pues ahí ya es demasiado el conflicto que se hace con las demás personas. Porque cada quien queda en su postura y ninguno de los dos cede. Entonces, sí, ese es un problema también muy grande. También mucho la lucha de poder entre los hermanos, sí, que eso se da muy frecuente, o entre las parejas, ¿no? Sí, sí. Entendemos que, bueno, cuando son padres e hijos, bueno, el padre es el que, ahora sí que el que manda, y el hijo es el que obedece, ¿no? Tampoco hay que abusar de esa relación
¿cómo se le llama? Jerárquica, Ajá. pero sí es muy importante que aprendamos como a poner límites, a dialogar con nuestra pareja, con nuestros hermanos, para que las relaciones estén de lo mejor en esta contingencia, y no solamente en la contingencia, sino en su vida diaria. Y qué padre, Viri, poder, como dices tú, adquirir esta inteligencia, este saber de cómo manejar tus emociones, porque en una vida futura para los niños, o en la vida laboral, la vida de relaciones, pues les va a servir muchísimo para que evitar el bullying. Sí. Uno de ellos, fíjense, bien importante, para evitar el bullying, para evitar conflictos laborales, para evitarse muchos problemas. Sí, nomás pues tengan muy en cuenta que lo que está muy rígido tiende a quebrarse, ¿sí? Exacto. Entonces lo que es flexible puede tomar diferentes formas y lo podemos moldear como más nos convenga, un ganar. Exacto, ¿Sí? Mira qué padre imagen, Viri, sí es cierto. Entre más tensión, pues es más fácil romper, ¿no? Que se quiebre, que se rompa esa situación, esa relación. Puede ser de todo tipo de relación, y si es flexible podemos tomar formas y llegar a acuerdos. Fíjense qué importante. Pues si ustedes tienen preguntas, profe, no tenemos ningún comentario, preguntas. No, ahorita preguntas todavía no. Ok, entonces ya saben, vayan escribiendo sus preguntas de este programa y de programas anteriores para ir nosotros respondiendo a las dudas que ustedes tengan, irlos apoyando en lo que ustedes ocupen en cuanto a la parte psicológica, que es bien importante. De verdad, no lo echen en saco roto, no lo dejen de lado, porque las emociones también nos ayudan a crecer o nos ayudan a enfermarnos. Entonces, eso es bien importante, que ustedes estén ahora sí que manteniéndose en un equilibrio, manteniéndose en una pues en una relación de balanza con sus emociones, con su gente, y pues para que podamos tener una sociedad más tranquila, Viri, eliminar un poquito, apoyar a eliminar la violencia que se está generando y que se ha manifestado tanto este año, el año pasado y este año, sobre todo aquí en la región, que era, oye, nos jactábamos de que Cuauhtémoc era una ciudad muy tranquila, sí, muy agradable para vivir, que las personas podíamos convivir con el vecino, con el amigo, y todos nos conocíamos, todos nos apoyábamos. Y estas situaciones de violencia, de verdad, que pues han lastimado mucho el tejido social de Cuauhtémoc, y todo esto viene, desgraciadamente, Viri, del hogar. Sí, Gaby, es desde el hogar, ¿verdad? De lo que vamos aprendiendo, de cómo vamos enseñándole a nuestros hijos sobre lo que es la emoción, sobre lo que es estar en contacto con otras personas, de los límites y todo eso, el respeto de los límites. Porque también ahora sí se han visto muchas cosas, ¿verdad? De que ya no respetan las mismas reglas. O sea, yo escuchaba, ¿verdad? Que el año pasado leía que ciertos alumnos se pusieron en huelga porque no querían llevar el cabello corto, ¿verdad? O sea, ellos decían, ¿por qué? Si es un derecho a nosotros poder venir como quiera. Pero ahí no es la acción, sino o sea, no es lo que lleves el cabello largo, eso no importa. Podemos usar cabello largo nosotros, los hombres, o las mujeres cabello cortito, y no pasa nada, ¿verdad? Pero más bien es la acción de rebasar ese límite de esa regla, ¿verdad? De no cumplir esa regla. Entonces, es el mensaje que le estás mandando a los jóvenes, a los niños. De que pueden hacer lo que quieren. Ajá. Y fíjate que esa es una situación, Viri, que es muy importante tratar, porque antes yo me ha tocado platicar con muchas personas mayores que dicen, bueno, antes con un chanclazo, con un cintarazo, entendíamos, y éramos niños más honestos, éramos niños más responsables, más respetuosos. Y ahora la sociedad, a través de muchas técnicas, muchas teorías de que el niño tiene muchas más libertades, se ha salido de control. Yo creo que esta parte, porque se ha reflejado en una sociedad más violenta, en una sociedad, y más con las tecnologías, que los chicos, imagínate la combinación de un chico rebelde sin límites con la tecnología, con el internet, con acceso a toda información nociva.
Entonces es una combinación bien peligrosa. Entonces ahí, Viri, ¿cómo llegamos a este equilibrio de decir, bueno, sí es bien importante la disciplina, sí es bien importante las jerarquías? Así es. Porque ahora ya no se respetan a los papás, ahora los papás mandan a los niños, digo, a los niños mandan a los papás, sí. En vez de que fuese al revés. Entonces, ¿cómo lidiamos con esto, Viri? Mira, Gaby, ahí pues yo lo que más les recomiendo es que volvamos a los valores, ¿verdad? Que volvamos al respeto, que volvamos a los valores, a inculcar esos valores. Ahora lo que pasa mucho, Gaby, es que, por ejemplo, papá y mamá, como las cosas están tan caras, como nos hemos enfrescado más en el materialismo, más que en el alma, que en la emoción, ¿verdad? Que en todo eso. Entonces queremos cubrir lo material, ¿no? Que no le falte comida, que no le falte ropa, que lleve los mejores tenis, que entonces nos hemos enfocado mucho en eso y tienen que salir a trabajar ambos papás. Y luego vienen y los dejan con los abuelitos y pues los abuelitos la verdad es que ya están cansados, ¿verdad? O sea, sí, ellos quieren más disfrutarlos, amarlos, quererlos y pues no le pongo tanto límites, le permito. exacto. Entonces el papá y la mamá a veces vienen con culpas que no deberían, ¿verdad? Pero traen esas culpas y también, o sea, de que no puedo pasar el tiempo contigo, entonces te dejo. Te doy, te compro doy. esto, te compro lo otro. Así es, te dejo, soy más permisible, ¿no? O sea, no te regaño tanto porque como no paso tiempo contigo y luego lo paso contigo y te tengo que regañar, pues ¿cómo, verdad? Entonces es eso, o sea, que dejamos los valores y los límites de lado, entonces permito que el niño entonces se suba en la jerarquía y ya es cuando dices tú, o sea, que el niño le manda al papá, o sea, Sí. haz esto y así, pero entonces hay que trabajar eso, o sea, las culpas. Yo lo que dejo mucha tarea, Gaby, a los papás les digo, nada de culpas, mejor ocúpate. Okay. No te preocupes, ocúpate, ¿verdad? Entonces, Exacto, sí. yo les digo, mínimo o máximo lo que tú quieras, pero 15 minutos que se lo dediques a tu hijo en cuerpo y alma y mente, porque a veces estamos presentes, pero estamos en otra parte, no. Presente, o sea, que estés ahí con él, que jueguen a lo que él quiere, ya estás cubriendo una necesidad del niño. Exacto. Entonces ya no tienes por qué sentirte esa culpabilidad y ya desde ahí ya puedes manejar los límites, las reglas y todo eso. Que déjame decirte que el que maneje límites y reglas es mucho amor a tu hijo. Sí, antes, por ejemplo, bueno, no yéndonos a ese extremo, pero yo me acuerdo de niña que decían, ¿tu papá te pega? No, entonces no te quiere. A mí me tocó escuchar Sí, esa sí frase pasa. de, no te pegan, no, es que no te quieren. O sea, si te pegan es porque te quieren. No, o sea, una cosa son los límites, Así ¿verdad? es. Y otra cosa es la violencia física, eso también hay que entenderlo. Que es Aunque muy a veces sí se merecen una buena nalgada los chamacos, pero hay que tener mucha paciencia, hay que dar y respirar profundo y poner los límites. Sí, y buscar técnicas alternas, ¿verdad? Al golpe, a que no lleguemos a ese extremo, pero sí buscar técnicas alternas para que puedan, pues, llevar una mejor conducta. La Ok. conducta de Y no ser. nos referimos, pongan mucho ojo a que en vez del cinto va a ser la chancla. No, hay que encontrar otras alternativas. Como dices tú, platicar con ellos o como hablábamos cuando los berrinches de, oye, a ver, El tiempo fuera y todo tranquilo eso, ¿verdad? porque esto no está bien, o sea, ser muy, muy observadores, muy tajantes en eso. Ahí Ajá. sí tenemos como papás que ser muy, muy estrictos con nosotros mismos primero. Sí. Y con los niños de aquí está el límite y no pasas, o sea, hagas lo que hagas, no Sí. pasas. Que es importante eso que decías tú, Gaby, que límite contigo mismo, porque le digo a los papás, ahí viene la emoción, ¿no? Estamos enojados con el niño y luego está la emoción, o sea, estás inconsciente y estás automático, o sea, haciéndolo todo por la emoción. Entonces le dices al niño, te vas a quedar un mes sin televisión. Chin. Y luego ya después, a la semana, hijo, es que un mes es mucho. Ajá. Entonces, no, pues sí, puedes verla. Entonces ahí estás. Ya rompimos el límite. Sí, la autoridad, ajá, o sea, ya estás, ya tu autoridad ya no está contando, ¿verdad? Porque después el niño va a decir,
lo voy a hacer, me va a castigar con un tiempo muy prolongado y a los 2, 3 días se le va a pasar y ya, o sea, ya me va a permitir. Es como dices, la emoción la tienes ahí, le dices el castigo al niño o el límite y luego viene que a los 2 días el sentimiento pues ya le diste una... ¿cómo se dice? Una interpretación, dices, no era para tanto y no sé qué, y ahí le quitas el castigo, entonces el niño pues va a hacer, los niños son bien inteligentes, miden hasta dónde te pueden, en cierto modo manipular. Exacto, entonces, siempre están midiéndose hasta dónde pueden llegar, ¿no? Sí, así es, entonces va a decir, no, pues me va a castigar y luego después me lo va a quitar y entonces ahí estás perdiendo autoridad. Eso bien importante, que seamos bien fijos a la hora de castigar, a la hora pues de ponerles un límite a los niños, porque sí, ahorita vemos que eso le ha faltado a muchos adolescentes, a muchos jóvenes, y fíjate, Viri, que se refleja mucho esta falta de límites en la vida laboral. Nos ha tocado a nosotros como asociación civil compartir el espacio de trabajo con muchos jóvenes que nos han apoyado en diferentes situaciones como voluntarios o como prestadores de servicio social, y se ve reflejado la falta de límites, porque ahora los jóvenes, Viri, no los puedes regañar, les puedes llamar la atención, porque ya se sienten y ya lo toman personal y hacen un drama y sienten que todo el mundo está en contra de ellos, y obviamente todo esto en un ámbito laboral, pues lo que hace el patrón es bye, ¿no? Sí, claro. En la primera instancia es órale, bye. Hay patrones que son más, pues a lo mejor más groseros inflexibles de oye, te corro, pero te corro con toda la mano, o sea, o también hay gente más flexible, pero también a veces se pueden abusar de esa flexibilidad. Sí, claro, te digo, o sea, es un ganar-ganar, ¿verdad? O sea, soy flexible, a lo mejor te digo, o sea, límite, ¿no? O sea, te digo, oye, estás llegando tarde o estás haciendo esto de esta manera y no es de esta manera, es de esta manera, ¿no? Y luego ya cuando, o sea, y dices tú, no, pues ya le dije, ya puse el límite y luego lo sigue haciendo, pues ya tú y ya hiciste flexible, ya no puedes decir, no sabes qué, se te dijo, ¿verdad? Y luego ya... Ahora sí que sobre aviso no hay engaño, ¿no? Y fíjate qué importante, Viri, hasta dónde la gestión de las emociones, cuando es negativa, cuando no tiene un control, puede afectar tantísimo en la vida de una persona. Entonces, para nosotros asegurar un mejor futuro para nuestros hijos, es bien importante que les enseñemos toda esta parte de gestionar sus emociones para a la hora de que ellos ya estén en una carrera universitaria o que estén en un espacio laboral o en una relación de pareja, puedan realmente ser plenos, disfrutar de su vida de una mejor manera, porque les enseñamos límites. Así es. Porque a lo mejor también como jefe puede ser una persona que no tiene límites, entonces por más que trabajes en tu empresa, pues se va a ir. Se va a estar yendo por falta de límites, ¿no? Así es, Gaby. O sea, es muy importante que sepamos cómo gestionar nuestros sentimientos, a qué ponerle atención, cómo llegar a acuerdos para un ganar-ganar. Exacto. Fíjense nada más qué interesante. Bueno, pues, ¿alguna otra cosa más que que quieras agregar, Viri, sobre el tema de las emociones? Pues no, Gaby, mira, nomás las diferencias, ¿verdad? La diferencia, acuérdense otra vez, la emoción es algo que es inconsciente y de manera automática, ¿sí? Es muy intensa y dura poquito. Exacto. ¿Sí? Anotándolo. Y luego el sentimiento, ya el sentimiento es cuando haces consciente de lo que está sucediendo, le das una interpretación, ¿verdad? Y luego baja la intensidad, o sea, lo sientes menos y dura dependiendo de cuánto tiempo tú le dediques a la atención a eso que está sucediendo, ¿verdad? También acuérdate que es ponerle atención y poner acción, porque si más le pones atención, pues ya eso se puede agravar, ¿sí? Ok. Entonces es atención y poner acción a lo que está sucediendo, que es como gestionar los sentimientos. Entonces, gestionar lo que yo tengo a mi alcance, ¿verdad? Si yo me siento triste por una situación, entonces tomo una decisión, a lo mejor ahorita no, pero ya cuando estemos fuera de
de esta pandemia, De esta pandemia. sí, de esto que está sucediendo. Entonces ahí sí tomo decisiones y luego ya empiezo no sé, a escribirlo para poderlo expresar, a ir a buscar a algún terapeuta que me pueda ayudar, ¿verdad? Entonces, a poner acción, eso es gestionar tus sentimientos, poner acción, no nomás atención, sino accionar a lo que puede hacerte a ti como persona sentirte bien. Es por eso que tienes que buscar un terapeuta para conocerte, porque muchos no se conocen, Gaby. Sí, ¿no? Entonces, la importancia de conocerse, de saber por qué me estoy sintiendo así, y de qué manera lo puedo mejorar, ¿verdad? Para mí, para yo sentirme mejor. Entonces, porque muchos ni siquiera saben cuál es su hobby, qué es lo que les gusta hacer. Entonces, es la importancia de conocerse. De conocerse. Y fíjate qué importante todo esto que hablas tú de las emociones. También hacer la aclaratoria, ¿verdad? Que hemos dicho mucho que no tomen decisiones ahorita, pero si están siendo víctimas de violencia, Sí. ahí sí. Sí, Ahí claro. sí es bien importante precisamente todo lo que hemos estado hablando de analizar sus emociones y sus sentimientos, generar esta conciencia de qué está pasando conmigo, con mi vida en este tipo de situaciones y bueno, pues también vale la pena o no vale la pena poner los límites y analizar si estamos siendo víctimas de violencia. Ahí sí, discúlpenme todos, pero ahí es momento de poner un stop y ver por ustedes mismos o ustedes mismas quien esté siendo víctima de violencia, para que no continúe esta situación, ya que también con la misma pandemia, Viri, se pueden agravar estas situaciones y derivar en cosas de las cuales no quisiéramos que sucedieran, ¿no? Alguna violencia física extrema o incluso asesinatos. Entonces Sí, claro. hay que tener mucho cuidado con eso. Son consecuencias, ¿verdad?, de lo que puede suceder. Y como decía Gaby al principio de este video, que no estás sola, que hay muchas personas que te podemos apoyar, hay dependencias donde te pueden apoyar, donde te puedes informar de qué manera proceder, ¿verdad? Para que a lo mejor proceder de una manera legal, para que ya no puedan acercarse a ti y todo eso. Entonces, acude a esas dependencias donde te puedan ayudar, escribe si tienes dudas y nosotros a lo mejor te podemos Exacto. orientar y ayudarte para cómo te puedes manejar. Y nosotros, Viri, como asociación civil, nosotros tenemos contacto, formamos parte de la red de organizaciones de la sociedad civil de Cuauhtémoc, y dentro de esta red hay otras organizaciones que apoyan a las mujeres que son violentadas, a las personas que están sufriendo alguna situación en este sentido. Y bueno, pues en la parte psicológica nosotros podemos apoyarles muchísimo. Los podemos canalizar. Si ustedes no saben a quién acudir, bueno, pueden acercarse a Instituto Valid y nosotros podemos apoyarlos para canalizarlos a la dependencia o la organización pertinente, ya sean hombres, mujeres, niños, cualquiera podemos ser víctimas de violencia y no debemos permitirlo. Entonces, si ustedes están cruzando en este momento por alguna situación similar, no duden en comunicarse con nosotros, en asistir o marcarnos a nuestros teléfonos. Ahora asistir no, porque no podemos recibir gente en el espacio físico, pero sí por vía internet o vía teléfono podemos apoyarles. Les recuerdo nuestro teléfono 625-120-0833, 625-111-6443. Y también, Viri, pues recordarles que todas estas actividades que estamos haciendo, de los talleres que estamos manejando vía internet y que manejamos normalmente dentro de nuestro programa Creativamente, todos estos talleres de artes les ayudan muchísimo para liberar la tensión, para conocerse un poquito, encontrar cuáles son sus emociones y pues ahora sí que analizar sus sentimientos, como hemos estado aprendiendo en este día. Escuchar tu cuerpo también te ayuda mucho. Muy y que importante. porque a través del cuerpo también podemos ver qué emoción estoy sintiendo. Entonces, Exacto. eso es muy importante también. Bien, pues si no hay ahí preguntas, profe, dudas, comentarios, sugerencias, amenazas. No sé qué, así nos decía un profe, sugerencias, amenazas. Bien, pues agradecerles a todos ustedes, desearles un excelente miércoles, el ombliguito de la semana, que lo disfruten mucho, un día precioso, soleado aquí en Cuauhtémoc.
para hacer alguna actividad al aire libre en el patio, si no tienen patio en la azotea, donde puedan, pero también acérquense a la naturaleza, disfruten y pásenla muy bonito. Muy bien, gracias Gaby, gracias a todos y esperamos que le haya ayudado esta plática, ¿verdad? Estamos abiertos a cualquier duda, pregunta y pues me pongo a su disposición. La próxima sesión que vamos a tener con la psicóloga, con Viri, va a ser el día sábado, así para que estén bien pendientes, el día sábado a las 4 de la tarde, aquí mismo en la página de Instituto Balit AC. Compartan estas transmisiones con sus seres queridos, con sus amigos, familiares, para que podamos llegar a más personas. Y también pues para que lo disfruten y pues estén en compañía, estar aquí platicando con ustedes, dialogando y pues disfrutando, ahora sí, y aprendiendo, Viri. Así es. Pues muchísimas gracias y nos vemos el sábado. Hasta luego. Instituto Balit AC es una asociación civil sin fines de lucro de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Nosotros, apoyados por el DIF estatal Chihuahua, tenemos el programa Creativamente, que tiene como objetivo fomentar el arte y la cultura en niñas, niños y adolescentes, potenciando principalmente el desarrollo integral de sus habilidades cognitivas, creativas y de imaginación. Lo hacemos a través de diversos talleres artísticos, como son el teatro, la danza, las artes plásticas, la literatura, el cine y además contamos con asesoría psicológica. Vamos a realizar transmisiones a través de YouTube y Facebook. Además, puedes consultar nuestros videos en diversas redes sociales. Búscanos como Instituto Balit AC.